Bueno, iniciamos una nueva semana y también una nueva etapa de la cuarentena. Tal vez muchos estábamos en la expectativa de que esto se iría flexibilizando a los pocos, pero no, por ahora no. Y también se empiezan a notar con esto rasgos de cansancio, el agotamiento de esta situación que nos toca vivir. Tal vez un poco de enojo, de frustración por el hecho de estar encerrados, el hecho de no poder volver a la normalidad. Y también, ¿por qué no la queja? ¿Por qué esto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y más cuando uno ve que suceden a nuestro alrededor cosas que no están bien, de gente que en su egoísmo maltrata a aquellos que se están sacrificando y que están trabajando para ayudar en este problema, o de aquellos que aprovechan esta situación para sacar el beneficio propio. Y esto cansa, esto nos genera un malestar por dentro y nos agota. ¿Cómo hacer para seguir adelante? Y bueno, hay que sacar fuerzas. ¿Pero fuerzas de dónde? ¿Cómo hacer para tener fuerza en medio de esta situación? ¿O simplemente nos entregamos y nos abandonamos y nos resignamos? Tal vez ni lo uno ni lo otro. El tema es dónde buscar fuerzas, y las fuerzas correctas que nos renueven y que nos den verdadera esperanza. Las verdaderas fuerzas no están en un positivismo que trata de ver todo el lado positivo, negando o dando la espalda a lo que nos está pasando. Tampoco podemos solo centrarnos en las cosas feas que nos pasan y quedarnos ahí. El pueblo de Dios pasó siempre por dificultades en distintas épocas y también sintió lo que sentimos nosotros hoy: desconcierto, enojo, cansancio. Y Dios le responde al pueblo de Israel a través de un texto de Isaías cuando vivió una situación también muy difícil, y les dice así: Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación, Dios no se interesa por mí? A veces lo pensamos, a veces lo sentimos. Y ellos también lo sentían, y Dios sabía que ellos lo sentían, pero Dios acá les llama la atención. Y sigue: ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor Dios, el Dios eterno, el creador del mundo entero, Él sí no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerza al cansado y al débil le aumenta su vigor. Y dice, hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Y eso lo vemos. Nuestros jóvenes ya están un poquito desanimados y cansados de este trabajo por internet, que al inicio iba lindo, pero ahora tal vez ya cuesta mantener la rutina y los compromisos de esos trabajos. Y no solo le pasa a los jóvenes, también a nosotros los adultos. Y Dios dice, hasta los jóvenes pueden cansarse. Y si los jóvenes se cansan, ¿qué queda para nosotros, los que ya tenemos algunos años más? Pero Dios en su palabra continúa: pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos, en el Señor siempre hay nuevas fuerzas. ¿Y de dónde vienen esas fuerzas? Claro que no de esa mirada positivista y racional que intenta dejar a un lado lo malo y solamente enfocarse en cosas buenas. No, vienen las fuerzas que vienen del Dios que nos dice, más allá de todo lo que ustedes están viviendo, yo soy el Señor creador de cielo y tierra, y en mis manos está el mundo entero. Y esta no es una mirada que tapa lo malo, por lo contrario lo considera, pero a pesar de esto podemos tener esperanza. Los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Interesante la mirada del águila, aquel que sobrevuela por encima. La fuerza que da Dios es una fuerza que nos permite estar por encima de los problemas, sin negarlos, sin esconderlos, considerándolos, pero no estando en el fondo del pozo, sino
pudiendo estar por encima y teniendo una mirada un poquito más allá. Una mirada que nos permite tener un horizonte un poquito más lejos. Y tal vez en eso tenemos que ir pensando, ¿cómo salimos de esta cuarentena? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de todo esto que nos toca vivir? ¿Qué serán las cosas que Dios quiere transformar en la sociedad, en mi familia y en mí? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cuál es la historia que Dios está queriendo escribir en mi vida a través de esto que me está tocando vivir? Con certeza Dios tiene planos buenos para cada uno de nosotros. Nos toca a nosotros confiar en esos planes, pedir a Dios que nos renueve, pedir a Dios que quite de nuestro corazón todo tipo de impaciencia, de enojo, y que nos perdone, nos renueve, y que ese perdón y esa paz que viene de lo que Jesús hizo por nosotros nos transforme, nos dé tranquilidad y también nos dé esperanza en el Señor de la vida, en el Señor creador del cielo y tierra, el Señor que cuida de todas nuestras necesidades, el Señor que no abandona a sus hijos, y que nos dé fuerza día a día para estar por encima de estos problemas, para estar con una mirada un poquito más allá, para tener el mismo sentir y la misma mirada que Dios tiene. Que Dios nos acompañe en esta semana que iniciamos, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé fuerza. Pongamos nuestras vidas en sus manos, oremos a Él, pidamos también por su auxilio. Que Dios nos acompañe.